Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Línea 1 por Radio Usach 94.5 y diariousach.cl. Todas las plataformas digitales, usted también nos puede seguir. Aquí estamos con Daniela Figueroa Videla. Y viste y calza. Y viste de un verde esperanza. Claro, pero no confundamos con ningún eslogan, por favor, de alguna candidata. Es solo un verde. No es ecologista. Podría ser. Y bueno, y Gonzalo Espinosa, que también está aquí. Hola, lleno de ánimo y fuerza. Así es. Muy buenos días. Buenos días, Gonza, ¿cómo estás? Oye, por fin, miércoles, ¿no? Por fin miércoles. Día bisagra, me encantan los días miércoles, donde vamos a tener, según la Dirección Meteorológica, compañeros, de nuevo un día caluroso, 27 grados. Eso sí va a estar totalmente despejado. No sé si sintieron ayer, martes, e incluso también, yo diría el fin de semana, esa cosa que como decían, abochornado, como pesado. Como que ¿no? No está. Sí, como que... Te pasa la nube y ¡ay, qué fresquito! Salió la nube. Y algo con la presión atmosférica, ¿no? Una cosa así muy curiosa. Alejandro Guille, ¿dónde nos escuchan? ¿Dónde también nos pueden seguir siempre acá en Línea 1? De Arica Magallanes. Las plataformas digitales. Radio Usach, Santiago TV, para decirlo cortito. Eso. Oiga, bueno, ¿qué les ha parecido la franja electoral? Ay, yo la encontré malita, ¿qué querés que te diga? No me Sí, gustó. está un términos poco generales. aburrida, diría yo. ¿Aburrida? ¿Está Sí, predecible? sí. La inteligencia artificial, el humor, eso no lo probó. Todo el humor es lo más... Lo habíamos comentado ayer. La office de Palacio. Claro, Sí, lo más pero ahí el que se lo novedoso. roba es el actor. Más que Mike Nichols, es el actor que nosotros lo veíamos en este spot publicitario Claro, de el la de fruta la y los fruta, jugos. sí. Vendiendo verdura. El actorazo. Más que Mike Nichols, creo que sobresale el actor. Claro, Bueno, completamente. vamos por el actor entonces, ya. ¿Qué es lo que dice el respetable? Ah, sí, porque Es lo nuestra que dice el pregunta respetable. estuvo en torno a eso. En la pregunta del día, preguntamos que el viernes comenzó la franja electoral. ¿Qué te parece? Esto ¿Cómo va respondió ahora? la gente en @Radio Usach y @TV Usach. Un 8% señaló que es una franja llena de emoción y anuncios. Ya. Un 35% afirmó que cada día peor. Y un 56% sostuvo que es más de lo mismo. O menos de lo mismo. O menos de lo mismo, como Como dijo dicen algunos. el candidato, Meo. le estamos haciendo propaganda. Oye, Pero sí. está más o menos como uno percibe. ¿eh? Al menos Meo vino Tiene bacán. toquecito. Sí, sí, no podemos decir de todos los A mí me candidatos. gusta el humor. ¿eh? La campaña del no. La mítica campaña no fue con mucho humor. Ah, no, buenísimo. Humor, épica, tenía de todo. Claro, ¿no? Por Es eso que ahí tuvo hay un su propia concepto película. detrás. No hay Sí. campaña de ese tipo política que se recuerde con más éxito e impacto que esa. Lo que estaba en juego era Se quedó grabada demasiado la canción, importante. sí, todo. Sí. Bueno, y la usa... ¿qué candidato la usa ahora en la franja? Parisi, y la da vuelta. La alegría ya viene y se apodera un poquito de eso, una proporción... La alegría ya viene, chilenas y chilenos. Bueno, vamos con la pregunta del día de hoy, que ya está alojada en @Radio Usach, @TV Usach, y que también tiene que ver con esta contienda, no sé si tan desigual, o quizás sí, algunos dicen que sí, que ya no queda menos de un mes, por supuesto estamos hablando de las presidenciales y las parlamentarias, Gonzalo. Exacto, estamos al lado de las elecciones y el presidente Boric en las últimas semanas ha estado en clave electoral. Ha intervenido, Tomado se ha protagonismo. posicionado, tomado protagonismo, le ha tirado unos palos a Kast. Bueno, le preguntamos a la gente, el presidente Boric sigue en clave electoral y afirma que no da lo mismo quién gobierne. ¿Qué te parece? Esto puedes responder en @Radio Usach y @TV Usach, una de las tres alternativas. Primera, La primera, busca respaldar a Janet Jara. la dos. Está mirando su propio futuro. La 3. Debería guardar silencio. Wow. Qué pesado. ¿A quién se le ocurrió esa opción? Pato. Pesado. Bueno, pero en fin. Ya. Y esto solo por la reciente declaración, que no da lo mismo quien gobierne. En fin. Vamos a... ¿Qué les parece? Bueno, esperando ahí que todos respondan en esta encuesta, que vamos a dar luego los resultados. Al término del programa vamos a estar muy atentos también ahí a la participación. ¿Les parece que vayamos con, más que
un tema en específico, una reflexión que nos va a hacer hoy Alejandro Guillé en su editorial. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Ya. Y en realidad son dos, pero tienen que ver con una misma línea, ¿no? Lo primero es la sociedad del absurdo. ¿Cuál es el sentido de las cosas? ¿Por qué se hacen las cosas? ¿Por qué las instituciones hacen lo que hacen? ¿Por qué la autoridad, el que tiene un cargo de autoridad del Estado, hace lo que hace? Y esto a raíz de lo que ustedes ya saben. Bueno, eso se enredó, después lo tuvieron detenido, después lo soltaron, ahora está a la espera que lo llamen a declarar, por acusado nada menos que de delito de usurpación de funciones. Un ciudadano de 76 años que va manejando en la calle, que ve cómo asaltan a una persona, que persigue a los que la asaltaron, que producto de ello ese auto chocan con un vehículo escolar y muere un escolar de educación básica. Que la gente se va claramente contra los tipos que cometieron el delito. Carabineros estaba más preocupado de detener a este señor impostor, a este ciudadano que estaría usurpando las funciones propias de la policía. Yo no sé en qué país estoy viviendo porque ya no entiendo nada, y menos la lógica policial. Primero, el teniente coronel, no sé qué era el que hizo declaraciones primero, que él habría cometido usurpación porque llevaba baliza y después reconoce que estaba medio tocadito y que entonces ¿por qué detienen a una persona que está en esas condiciones? Y después porque tenía una corbata de carabinero. Yo cuando terminé el servicio militar me quedé con las insignias. Yo terminé de cabo en tiempo de la antigua democracia, pues la antigua república, antes del golpe porciaca. Bueno, me las guardé de recuerdo. Llegué a mi casa y me decían que estoy usurpando funciones, porque guardo chiches, ¿no? Bueno, primero llamó la atención, pero es que aquí además hay una ignorancia absoluta en lo forma y en el fondo. En lo primero, ¿cuál es el daño causado por este señor que persigue a delincuentes que acaban de asaltar a una persona? ¿Qué daño le causó a la sociedad para merecer ser detenido? Porque lo fueron a buscar a la casa horas después, lo soltaron. Ahora está a disposición del tribunal porque habría cometido el delito. Están más preocupados el señor que persiga al delincuente que el delincuente. ¿En qué país mundo estamos viviendo? ¿Cuál es el daño causado? Colaborar con la autoridad o con el principio de la seguridad de otro ciudadano, compadecerse de una víctima. ¿En Chile ahora es un delito? Claro. ¿Colaborar con la autoridad es un delito? ¿En qué mundo se ha podido llegar a esta conclusión? Pero después viene la lógica detrás de esto. ¿Qué es lo que se pretende hacer al inhibir que los ciudadanos apoyen a una víctima? ¿Impedir que la sociedad civil se vaya empoderando y asuma cada vez más roles en su propia seguridad? Los vecinos que se organizan entre sí, porque Carabineros llega con 2 horas de retraso, si es que llega, y la PDI llega al día siguiente a tomar declaración un par de testigos, y el fiscal cierra la causa y se lleva puntos por su desempeño brillante, porque hubo una aproximación a la colectividad o a la comunidad, como dicen los reglamentos de donde los evalúan. Bueno, ¿qué es lo que se pretende? Inhibir a la sociedad, que no nos defendamos, que no nos pongamos de acuerdo con los vecinos para protegernos si están asaltando a uno de ellos, porque sería usurpar el delito de usurpar las funciones propias de la policía. Claro, es el delito porque va a ser formalizado este hombre de 76 años, usurpación de funciones, como tú bien señalas. Bueno, existe la legítima defensa de terceros. Está en la ley. ¿En qué momento se perdió el coronel de Carabineros? No sé qué lo que era, que no conocen las leyes. Sí, coronel Gabriel Villanueva. Claro, Teniente coronel. No es una vergüenza lo que pasó. Sí, no es un contrasentido. No llega a ser entre una mezcla de reírse o ponerse a llorar. Y hace perder el foco de lo realmente importante y doloroso. Bueno, ¿y qué hacemos con las guardias de seguridad municipales? También lo vamos a meter preso porque es delito de usurpación. La ley dice que tienen la policía y las Fuerzas Armadas el monopolio del uso legítimo de la fuerza. ¿Qué estamos haciendo aquí con los guardias municipales? Ahora algunos le quieren poner armas. ¿En qué situación estamos? Los ciudadanos no pueden defenderse unos con otros. La total indefensión, ese es el mensaje que la gente ha recibido. Lo comenté con mucha gente cuando venía acá. Ya hace 2 días estoy hablando de esto. Indefensión y también desidia. Es como, no te preocupes del vecino, que cada uno se haga cargo, pero si claro, no llegan justamente lo que tienen que hacerse cargo, uno no puede reaccionar y ayudar o prestar ayuda. Exactamente. Bueno, eso existía de la ley
más antigua del mundo es defender al que está a tu lado como víctima dentro de tus posibilidades. Pero acá en Chile eso hoy día queda objetado. Es muy ambiguo esto que está pasando. Ahora lo van a citar al tribunal este señor, más vergüenza todavía. Sí. Bueno, eso es un Estado fallido. Un Estado que ya no tiene sentido la actuación de sus agentes. Cuando en vez de ayudar, perjudican. Aquí se manda una señal de que sé indiferente ante la desgracia de tu vecino, enciérrate en tu casa y no te preocupes de nadie más, porque para eso está la policía. ¿Qué policía si no llega? El otro tema, nos pasaron un gol porque no se midieron bien los cálculos de cuánto es el precio de la electricidad. Nos cobraban 2 veces el IPC, ¿no es Suma y cierto? sigue, sí. Lo ponen para adentro. Se quedaron calladito. Ahora, nueva noticia, hace un par de días ya salió Transelec. También se equivocó. Más de 100 millones, vamos sumando millones. Oh, increíble. Mire, esta vez el ministro reaccionó rápido, pero resulta que Transelec había reconocido su error el año pasado y siguieron aplicándose los mismos cobros. La autoridad sabía el ministerio, sabía la Comisión Nacional de Energía, sabían todos. Entonces la pregunta es, ¿para qué están las autoridades? Una vez más, ¿qué es lo que hace el ciudadano? Va a los medios de comunicación a defenderse, porque los mecanismos institucionales vuelven a fracasar. Aquí es el mismo principio, no hacen la pega. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la ciudadanía? La ciudadanía empieza a autodefenderse. Si no resuelven el problema de seguridad, la gente va a hacerlo, o legalmente o ilegalmente, pero se van a autodefender. ¿Qué pasa del consumidor, el ciudadano que lo victimizan día por medio? Porque todos los días se descubre que le están cobrando de más, que se sabe hace años, y no se corrige la situación. ¿Alguien ha tomado en cuenta que esto afecta el IPC? El IPC golpea todos los servicios. Sí, efecto dominó. Hasta el escolar, salud, vivienda, todo te lo calculas por el IPC. El tremendo impacto que estas cosas están teniendo solo por el concepto de un mal servicio eléctrico. Bueno, eso es lo que paga la ciudadanía. Entonces la ciudadanía va a empezar a protestar. Bastaría que se pusieran todos de acuerdo y no paguen la cuenta de la luz durante un año y revientan a todas estas empresas. Y lo que más me llama la atención, el ministro le pide a las empresas que por ética, que por favor corrijan y devuelvan. Por favor. Él es el Estado, es la fuerza. Es el gobierno el que conduce, tiene la fuerza de la ley, el imperio de la ley, tiene el imperio de la fuerza pública. Y tiene que andar pidiendo por favor que cuando cobran de más la devuelvan. Y de mutuo propio. Sí, por el honor, ¿no? ¿Te acuerdas que decía? Claro. Por Dios, ministro. Sí, no, sí. Pero es que ahí uno no sabe. Mi ministro, qué decepción. Ahí uno no sabe si es que también están cuidando su posición, si sabían hace un año de esta información. Entonces viene la empresa y les dice, nosotros le avisamos hace un año, Claro, ¿qué hicieron ustedes? Transelec informó hace un año que se habían dado cuenta que estaban cobrando de más. Claro, y tal vez el ministro García no tiene la culpa y la tiene el ministro Pardow, porque él es el que sabía, el que tenía la información. Sí, perdón. No cayó la vez anterior, habría caído con esto. Claro. Esta vez está informado, porque ni siquiera podía haber alegado que no se sabía. Ahora, pero más allá de 2 o 3 personas, me llama la atención la respuesta de la autoridad. El nuevo ministro pide por favor a las empresas que devuelvan la plata. A ti te piden por favor que le pagues cuando el banco se equivoca. Cuando es una obligación. No, o sea, es si uno una no paga, le obligación. cortan la luz Claro. en un 2x3. Yo tengo líos con compañía eléctrica por cobrar cobros indebidos. Y te amenazan con cortarte la luz. Y más encima el día lunes que hubo este proceso corte ahí. masivo de 850.000 clientes. No, es una locura. Y paguen y de inmediato. Entonces es la desigualdad ante la ley. Po. El desamparo del ciudadano. Eso quiero decir. La institucionalidad no te defiende. No te defiende la policía, no te defiende el Estado. ¿Quién diablo te defiende? Y si el vecino te trata de ayudar, se termina transformando en un delito. Claro, delito de usurpación de funciones. Sí, lo van a formalizar. Yo creo que eso va a quedar en nada, pero la estupidez del tiempo perdido y la acción. Claro. Preocupado de detener a ese señor de 76 años que el propio carabinero oficial reconoce que tenía aparentemente alguna perturbación, limitación. De eso están preocupados. Y la gente que casi se salvó, estos muchachones, de que los lincharan. Estuvieron muy cerca. Sí. La gente se le fue encima, Sí. hasta que llegó el carabinero a proteger a los delincuentes. Que llevan 20 detenciones uno de ellos. 20 detenciones y sigue en la calle. Bueno, aquí en todo caso que no se nos olvide, podría haber sido nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino, nuestro hermano,
Este niñito de 10 años que pierde la vida por esta situación vinculada a un robo, un escape, el choque, y creo que eso realmente es lo verdaderamente importante, y más de los niños que también resultaron heridos. Pero aquí una familia perdió a un niño de 10 años. Oye, Horrible. a manos de tipos que deberían estar presos, que están libres. ¿Cuál es la responsabilidad del juez que lo liberó? Tienen 20 detenciones por hechos de violencia. ¿Dónde está el juez que lo soltó? ¿Cómo responde de esto? Así es. Bueno, de Alejandro Guillé y sus reflexiones e interpelaciones, vamos ahora con las noticias económicas y más con nuestro compañero Gonzalo Espinosa. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Bueno, seguimos con reclamos, pero esta vez que se hacen desde la Asociación de Municipios por los recortes de presupuesto que se están impulsando supuestamente en la nueva Ley de Presupuestos 2026. ¿Qué es lo que dice Gustavo Alessandri, el principal dirigente de esta asociación? Que se está provocando un próximo estallido social. Advirtió que los municipios los están dejando casi sin ninguna facultad de inversión, lo cual afecta gravemente la capacidad de generar empleo y proyectos sociales. Esto es lo que dice él en Cooperativa. El alcalde lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias de este recorte en lo que él califica el gasto social. Lo que se está provocando es un próximo estallido social debido a este presupuesto, porque no va a haber función social, no van a haber proyectos sociales, porque los están eliminando hoy día, en octubre del 2025. El recorte estimado para municipios y gobiernos regionales asciende a más de 125 millones de dólares. Lo más preocupante a su juicio es que se está poniendo en riesgo en la institucionalidad del país. ¿Por qué? Porque están cortando todos los proyectos sociales, recortando la inversión y además están cortando la posibilidad de que sigan proyectos que tienen fecha para 2027 y 2028. Bueno, la descentralización no ha avanzado nada. Nada. Es un retroceso tremendo y la verdad que los países modernos desarrollados son todos descentralizados. Si sigue este centralismo, que además es inoperante, la verdad es que no hay muchos visos de que las cosas mejoren. Y sobre todo cortando políticas sociales. Y bueno, la pregunta es, ¿no se supone que era un gobierno progresista? Ahora, no sé si con este tema en particular podría provocarse un próximo estallido social. A mí me suena mucho más si se sigue avanzando en esta bola de nieve y estos cortocircuitos y estas vergüenzas el tema de la luz, que evidentemente no solo afecta directamente a nuestro bolsillo, el tema de la electricidad y los cobros excesivos, sino también la señal de autoridades incompetentes, sino mentirosa, ¿no? Yo creo que eso podría eventualmente incidir mucho más en un próximo gobierno o lo que queda de este, no sé, respecto al tema de las regiones, porque lamentablemente todo está centralizado acá, a menos que parta en otra ciudad, pero no es, porque apela a lo mismo, no es de interés nacional lamentablemente lo que pasa en las regiones. En todo caso, no sé si asocian las cifras. 120 millones están quitando a las regiones. Bueno, Transelec nos cobró 100 millones más. Claro. Y la autoridad no reaccionó un año. Exacto. Sí, es un tema... ¿A Pardop le puede caer con esto? Pardop sí queda en línea de fuego. Claro, o sea, también lo pueden acusar constitucionalmente. No, si ya están hablando de eso. Claro, a pesar de que ella ya ha presentado su renuncia, o sea, bueno, que le pidieron que renunciara, todavía lo pueden acusar. Sigamos con malas noticias, po. Sigamos con malas noticias. Se Ya que estamos. estanca el ahorro voluntario en Chile. Alejandro siempre dice, ahorro es progreso. La gente no está... Yo no sé cómo no se está escribe pudiendo esa ahorrar. palabra, no la conozco, nunca la he conocido. Dice, una encuesta realizada por CADEM y la Mutual de Seguros, que aborda distintas realidades del país, indica que el ahorro de los chilenos, el ahorro voluntario, está prácticamente La APB. estancado. O sea, más que el APB es el ahorro que uno hace, por ejemplo, en una cuenta de ahorro. No es previsional, sino no en es general De ahorrar, cualquier ya. tipo, No, el de cualquier chanchito, lo que sea. Exacto. Lo que pasa es que el ahorro previsional voluntario, ojo, Sí. eso es para la gente que tiene plata.
Sí, pues. Es la mejor forma de ahorro, Sí. que da más utilidad y además te permite... ¿Lo dices por experiencia producir interés propia? mientras no muevas la plata. Exacto. Entonces, es un buen mecanismo, pero hay que tener plata. Po. Sí, po. Tiene que sobrar un poquito. Dice la encuesta de bienestar 2025, el ahorro voluntario lo realiza un 21% de los sondeados, lo que se traduce en una baja de 0,1 punto porcentual en relación a 2024 y es 11 puntos porcentuales menor al pic alcanzado en 2021. O sea, claramente hay un estancamiento con respecto al tema del ahorro. Los grupos que presentan los porcentajes más bajos son personas de los segmentos C3, que ese es el 17%, y D y E, que es el 11%. También es especialmente bajo en los habitantes de las regiones de Valparaíso, la región del Biobío y la región metropolitana. Dentro de los principales motivos para ahorrar que tienen los chilenos y las chilenas, según este sondeo, está prepararse ante emergencias, un 39%, mejorar la pensión, como decía Alejandro, un 33%, la compra de una vivienda, un 31%, y también las vacaciones, que eso vendría a estar en un cuarto lugar en temas de ahorro y de lo que prioriza la gente. Está bien, pues la gente también tiene derecho a toda la oferta de conocer el mundo. Hay que ir. Bueno, ¿vamos a una pausa? Vamos a la pausa. Vamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 7 de la mañana y 53 minutos. Gracias a las pasarelas, ahora somos una comunidad mucho más conectada. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Griselda, que hoy está más cerca de todos gracias a las pasarelas peatonales en Caleta Tortel. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas, por la 94.5. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El pasado viernes comenzó la franja electoral televisiva, en la que las candidatas y candidatos presentaron sus mensajes, sus eslóganes, sus prioridades de campaña y cada uno, por supuesto, con su respectiva estética. Hasta ahora, los énfasis se han centrado en la seguridad, la migración y la salud, con llamados a la unidad, sobre todo desde las candidatas, mujeres, ¿no?, para enfrentar los problemas del país. Mientras los candidatos hombres, algunos de ellos, apuestan por la atención y por denostar a su contrincante. De este tema, ¿con quién vamos a conversar, Alejandro Guille? Con el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Tico Portales y experto en marketing político y amigo nuestro, Cristian Leporati. Cristian, buenos días. Hola, Cristian. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Yo bien, pero no
no estaba muy impactado del tema que te queríamos preguntar tu opinión técnica, ¿no? ¿Cómo se han desenvuelto los distintos candidatos en la franja electoral? Y si se ha visto un arrebato de creatividad, de entusiasmo, de fuerza, o es más de lo mismo, o menos de lo más, no sé cómo. Como diría el propio Marco Enrique Ominami. Claro. Partamos con lo general, Lepo. Luego vamos viendo con cada uno de los 8, de lo que podamos decir, ¿no? De los 8 candidatos, pero en términos general, ¿qué te ha parecido la franja televisiva que luego tiene su propia versión en insumos y réplicas por las redes sociales? Mira, yo creo que es una franja electoral predecible, dado el perfil de los candidatos. En relación a eso, es una pauta bien predecible, una narrativa bien predecible. Yo creo que hay buenas producciones, por ejemplo, en el caso de Matei, muy buena producción también en el caso de Jara. Hay buena factura y hay buen manejo publicitario, de terreno, de cámara, etc. También, como ustedes describían muy bien, efectivamente los hombres estamos, parece, más bien en la onda de la campaña más bien negativa, de denostar al otro. En cambio, las mujeres están más bien en la otra mirada, la mirada más bien de la unión, de mirar un futuro más positivo y con una retórica política más centrada en las personas, quieren destruir o construir a partir de la destrucción del otro. Y eso también aplica para Meo, también aplica para Harold May Nichols, que a través de la ironía o una sátira también golpea. Por lo tanto, es lo mismo, en definitiva, con sonrisa, pero lo que está haciendo un poco es lo que hacía antiguamente el cine, el neorrealismo italiano, que te mostraba el drama de Italia posguerra, pero con mucha ironía, pero te golpeaba fuerte igual. Entonces, un poco eso. Y tenemos otra candidatura que es del siglo XX, que es la del profe, Arte. Un poco yo que en ese sentido... de la época de la URSS. de la Unión Soviética, claro. No, pero sé que igual es querible, pero son predecibles. Son todas las propuestas, te diría, bastante predecibles. Quizás la que generó más impacto y fue más pensada para las redes sociales probablemente es la de Meo, con este uso de la inteligencia artificial para poder revivir en el golpe de Estado a una Matei bombardeando la moneda y después viendo al gobierno también actual un poco jugando la política, como una inmadurez más o menos brutal. Yo te diría que eso es a grandes rasgos, pero yo tengo la sensación, no sé qué opinan ustedes, los que nos están escuchando, que bueno, ya sabemos bien que las campañas electorales y la franja electoral es importante esta vez y quizás más que las otras veces, porque es primera vez que va a haber una presidencial obligatoria, en términos de voto, y por lo tanto, respecto a la anterior, tenemos una mitad de electores que nunca habían votado. Estamos hablando de unos 6 millones más o menos, ¿no? Claro, más o menos. Tenemos la mitad del electorado que nunca votó y ahora va a tener que hacerlo y a la fuerza. No con muchas ganas, no le interesa mucho la política, en verdad. Entonces, en ese sentido, viendo una franja como más informativa, de esa perspectiva creo que es válida la franja electoral esta vez. Entiendo que hoy día salen los resultados por el Consejo Nacional de Televisión del rating de la franja. Yo sé que, por ejemplo, la escuchan mucho más las mujeres, por lo que he estado viendo en la previa, y también que sé que se escucha bastante más también en regiones. Pero todavía no tengo los datos duros del rating, pero no son malos porque me han dicho, no son malos ratings respecto de lo que se suponía, son buenos ratings. Entonces yo diría que es una franja bien informativa, particularmente pensando en esa mitad de electores que no votan, que están desinteresados de la política, que esta vez van a tener que ir a punta de multas a votar nomás, no les queda otra. Entonces es importante esta franja particularmente, a eso voy un poco con la hipótesis. Eso es como la línea gruesa general. Vamos al detalle uno por uno. A mí me llama la atención May Nichols, como un poquito más distinto, y Kaiser más bien, que resulta más simpático que en la vida real. Oye, sí. Habla bien. ¿Por dónde empezamos? Pero súper masculino, ¿ah? Oye, Alejandro, ese es un buen punto. Es verdad, uno siempre, bueno, yo personalmente pienso con qué persona podría tomar té y conversar, y esa persona me hace sentido, en términos como de relación. Y claramente un Kaiser previo a la franja no da muchas ganas de tomarse un tecito en algún lugar de este mundo, pero al parecer viendo la franja electoral de él, es como se acerca mucho más a las personas. Es como él es el líder,
Él juega una jugada, como se llama también tú muy bien ahí, muy masculina, es un hombre. La mujer va de acompañante siempre en las imágenes, pero él es un hombre muy masculino, alto, él predomina en todo el encuadre que hacen los publicistas en la propuesta de la franja. Es una mirada masculina muy trumpiana también, muy centrada en el líder y muy trumpista, mucho más que la que uno podría estimar en el caso de Kast. A Kast le da un poquito más de espacio al otro, acá no, acá todo es centrado en el líder. Es bien orwelliana la cuestión esta, pero creo que está bien porque igual Kaiser es una persona que no es conocida en Chile. Esto es una presidencial, por lo tanto debe darse a conocer, y lo que está haciendo es eso, mostrarse una persona directa, transparente, dice lo que piensa, y si te gusta bien, si no te gusta bien también. Y se da a conocer. Yo creo que es una pauta, es una narrativa electoral creo correcta en el caso de él. Sí, quiero detenerme un poco ya que estamos revisando los candidatos masculinos. Sí, claro, Kaiser se representa un personaje, digamos, duro, ¿no? Seguro, fuerte, sólido, aunque está bastante solo. Y cuando revisamos en este caso a Parisi, a mí me llamó mucho la atención, perdona, voy a hacer cargo de esta opinión, porque es mía, lo encontré bastante patético, porque utiliza esta técnica de la visualización, ley de atracción, ¿no? Él siendo ya presidente, con la banda tricolor, cortando cintas, inaugurando grandes obras con un supuesto ministro que le agradece y le alaba en todo, por no decirlo en otros términos, y en realidad es muy poco creíble, es bastante patético que está como, para mi juicio, jugando a ser presidente. ¿Cómo ves tú la franja de Parisi? Es patético, pero si uno analiza la realidad de los resultados, va en la línea también de lo que ha pasado con Milei en Argentina, las dos rondas presidenciales de Trump en Estados Unidos, también un poco Bolsonaro mirando un pelito más atrás en el tiempo, va en esa línea, va en esa línea, y a mucha gente, estamos hablando de ese 50% que nunca ha votado obligado y que va a ir a votar ahora en una presidencial, le hace sentido en el término del voto castigo. Esta gente gobernó ahora, lo hizo mal, listo, castigado, elijamos este otro. Y se mueven bajo la lógica de premio-castigo permanentemente en las campañas electorales en Sudamérica. Y en esa lógica castigadora, un personaje como Parisi encarna esa clase media aspiracional, esa clase media que se ha ganado sus derechos a la vivienda, al auto, a los viajes, en términos de endeudamiento, en términos muy materiales, es el que pasa los fines de semana en un espacio público privatizado como son los moles. Es un perfil al cual Parisi apela, y no le ha ido mal en ese dogma narrativo, propagandístico, porque a mucha gente, insisto, le hace sentido. Entonces a uno quizás lo impacta, pero la política, en comunicación política, se trata de la empatía, o sea, tratar de entender al otro y sintonizar con ese otro. Y creo que Parisi, en cierta medida, lo logra en un electorado que es el electorado de Moll, que yo digo, el electorado de Moll. Hay piezas y piezas, igual, perdona. Sí, obvio. Porque hay una donde la que yo aludía es la donde él está encarnando, ¿no?, al presidente de la República, sonriendo, está como chocho consigo mismo, ¿no? Un acto bastante narciso. Pero hay otro que, las otras piezas que se han dado en estos días, donde Parisi, o hay un relato, ¿no?, empieza a mostrar todo lo que representa esta clase media, que es rica para los subsidios frente al Estado y es muy pobre para acceder, no sé, a crédito u otras cosas del mundo privado. Creo que la segunda parte del relato lo logra más, ¿no? Acceder a esta... Porque a mí me genera un poco ruido entre su estética y la ética de lo que ha representado también Parisi. Claro, pues tú haces un análisis más bien crítico, y que está bien, pensamiento crítico súper relevante, pero analicemos lo que es una franja electoral. Y una franja electoral es un espacio de tiempo en la cual a mediodía hay un perfil de audiencia, en la noche hay otro perfil distinto, y lo que están al final entendiendo de estos múltiples mensajes, porque son muchos candidatos, son muchos también los parlamentarios, viendo la franja parlamentaria también es brutal, sí, o sea, sí, son muchísimos. No hay capacidad cognitiva de memoria ni atención capaz de
de internalizar todo eso. Entonces, lo que voy yo con esto, lo que importa no es analizar un spot político aislado. Lo que importa al final del día y de las semanas que vamos a tener al aire, con estas campañas, tanto lo digital como lo analógico, en la televisión tradicional, que en la franja electoral, lo que importa es lo que te queda en la guata, lo que te queda como sensación. Y lo que tiene que quedarte como sensación, yo creo, ustedes pueden discrepar ahí absolutamente, y Alejandro, que es un político con mucha experiencia, lo que queda finalmente la gente es esa sensación de quién es un mejor líder para enfrentar la película y la realidad que nos han ido vendiendo los políticos que están en el gobierno, los que están en oposición, que han ido construyendo un imaginario respecto de ciertos temas en el país y quién resuelve mejor esos imaginarios. Y eso se llama normalmente liderazgo, y mi opinión, lo que debe demostrar la franja respecto de cada candidato y candidata es quién es el mejor líder para el momento que vive el país. Y eso es lo que la gente finalmente va a votar. No claro, pero ¿cuál es el líder o la lideresa que queremos? Es que yo no sé, pues yo creo, y ahí podemos estar de acuerdo o no, yo creo que tengo la impresión, la sensación que está buscando hoy en día el Estado de Chile y sus ciudadanos un padre castigador. No está buscando una madre que lo cobije, no está buscando a una Bachelet. Yo siento que están buscando algo mucho más. En ese escenario, ¿qué parece Mike Nichols acá? En ese estilo bonachón que escucha, pero que pega con cierta con creatividad. ¿Cuál es el juego de él acá? Claro, él busca a través del humor y la creatividad generar un impacto, una memorabilidad y una diferenciación de los otros. ¿Lo logra? Sí. También lo logra Meo. Cuando hizo ese lanzamiento el día 1 con la inteligencia artificial, lo logró, obvio, quedamos todos opinando, pero no hay y la evidencia empírica de los estudios así lo dicen en comunicación política, no hay una relación directa entre hacer una comunicación negativa y un resultado positivo, para el que lo hace. O sea, te puede llamar la atención. El impacto lo generó igual. Obvio, lo genera, pero no, eso no significa que la gente vaya a votar por él directamente. Claro. Para nada. Lo que yo creo que la gente lo que va a interpretar al final de 30 días de franja es quién afronta hoy en día mejor los problemas y quién le da más sentido a la gobernabilidad del país. Que finalmente son los encuadres o los clivajes que los medios de comunicación, la oposición, el gobierno turno han ido poniendo en el paisaje. Y sobre eso la gente va a decidir. Si eso es lo más relevante para la gente, yo no lo sé. Si ustedes van, por ejemplo, al caso de las encuestas, que es bien interesante, el encuadre de la encuesta es súper tradicional hasta ahora. Son básicamente izquierda, derecha, extrema izquierda, ultraderecha, y todo lo que preguntan en estos paneles de los encuestadores se mueven en esos ámbitos, pero tenemos, insisto, un electorado nuevo que nunca ha votado y quizás no se mueva bajo esos clivajes y bajo esos encuadres que ha situado el sistema y también las empresas investigadoras. Y nos lleva una sorpresa grandota en unos días más, en la primera vuelta. Claro, ese votante no sabemos, se supone que es más conservador, no le gusta la política, piensa mal de los políticos, pero bueno, a alguno le llegará por algún mensaje. Vamos a los grandes, a los tres que están con chance, o se supone, ¿no? Hasta aquí las encuestas indican que sería primera mayoría relativa a Janet Jara, independiente de lo que pasa en la segunda vuelta. ¿Cómo se ve Janet Jara? Mira, Janet Jara tiene una narrativa electoral muy propia de la izquierda. Los derechos sociales, centrados en la persona, en la cercanía. Si vemos los encuadres que muestran los spots políticos, normalmente son segmentos clase media, media y media baja popular, que es justamente el encuadre en el cual, o el segmento en el cual la candidata debe profundizar si quiere superar el 30, el 32, 33% más o menos del electorado que tiene duro, para poder crecer en la elección. En el fondo, con eso quiero decir que la propuesta de Jara es correcta, pero no sé si alcanza para una segunda vuelta, para un balotaje. Creo que requiere de algo distinto. O sea, yo entiendo que electoralmente Darío Quiroga y el equipo están intentando profundizar, verticalizar en el segmento que está capturando republicano, que es el segmento medio bajo. Están intentando eso, pero no sé si basta con esa mirada más bien empática y buena onda que tiene la candidata Jara. Yo creo que ahí, insisto, que tengo la impresión que está buscando el electorado un padre un poquito o una madre más bien castigadora, dura,
más que buena onda, ¿ah? Sí. Más empática. Tengo mi duda ahí. Esto lo veremos. Mira, yo creo que es súper importante para ver esto qué pasó con la primera vuelta. Sí. ¿Por cuánto pasa Jara a la segunda? Un estilo Dorothy Pérez, ¿no? Implacable. No, es que es fans de Dorothy Pérez, Alejandro Guille, Cristian Leporati. Vamos a Matei. Son los tipos de liderazgo que dependen del momento político que vive un país. Por supuesto. Evidentemente. Por eso preguntaba cuál es el liderazgo que necesitamos en este momento o queremos. Respecto a Matei, ya que te preguntaba por los tres que lideran, Alejandro Guille, Cristian, a mí me llamó la atención, Matei en su estética hay mucho color, a propósito del tono esperanza, que es parte también de su eslogan, más allá de la unidad. Ella sonriendo con optimismo, sin dejar de ser crítica. Y te pregunto, ¿es creíble, considerando su trayectoria política, la puesta en escena que hace Matei en la franja televisiva? Bueno, por algo las encuestas que conocemos, que yo tengo mis dudas respecto a las encuestas, pero bueno, dado el escenario que plantean las encuestas, por algo permanece en tercer lugar y no crece. Porque obviamente, a diferencia de Jara, a diferencia de, no sé, pues de Harold May Nichols, y también incluso de Kast, aunque vaya en su tercera candidatura ya, presidencial, es una política súper conocida, tiene más de 40 años. Hemos visto las chuchas que ha lanzado más de alguna vez en el Congreso, famosas, interesantes. Las corridas. Yo ahora decía, a mí me encanta eso, descontrol a veces los políticos son tan pacatos, tan reprimidos en sus conductas. Sí. Esas cosas me gustan, pero bueno, obviamente el electorado tiene eso en la memoria, y también las redes sociales y los bots lo recuerdan permanentemente. Claro, y ahí está, o sea, claramente tú cómo vas a creerle a una persona que ha dicho que claro, que era necesario, era inevitable que la gente muriera en los primeros años de la dictadura, que asesinaran personas. O sea, eso el electorado no lo olvida. Entonces una persona, ya sea de derecha o izquierda, da lo mismo. Lo que el electorado premia siempre, desde hace muchos años ya, y también en la publicidad comercial, es la consistencia de las marcas, es la consistencia de las marcas políticas. Si un candidato no es consistente, el electorado castiga. Si una marca de yogures no es consistente, la gente no la va a comprar. El mayor atributo de un candidato que es muy malo como candidato, porque es poco atractivo, como es Kast, es justamente lleva tres periodos intentando llegar a la presidencia con mucha consistencia, con los mismos temas de siempre y variando muy poco las narrativas electorales. Y eso la gente lo entiende, y cada vez en estas 3 veces que ha intentado le va creyendo más. Qué interesante lo que dijiste de que Kast era un mal candidato. ¿Puedes ahondar, explayarte en esa idea, Leporati? Sí, bueno, es un mal candidato porque en términos de habilidades comunicacionales y de empatía no es una persona cercana, es una persona muy lejana, es una persona que cuando lo hemos visto en debate y se siente atacado, responde con una mueca y no responde fluidamente. No es una persona cercana a la gente, no es una persona que tú la sientas cerca en la calle cuando te encuentras con él, viste de una forma que es bastante ajena al común de los chilenos, tiene una familia bastante atípica o muy típica de un sector socioeconómico, no tiene el mismo color de piel, tiene apellidos extranjeros, viene de otro mundo, viene de un mundo muy ajeno a lo popular. Pero justamente ese mundo de lo popular está votando por él. Al parecer, seguro. Pero esos atributos también lo tiene Matei, de la descripción que acabas de hacer al menos, no tanto lo de la familia numerosa, digamos. No, claro, pero Matei tiene una trayectoria política muy distinta, incomparable con Kast. Sí, es muy casta, ella es de la casta que ha gobernado. Digamos. Claro. Y Kast es un personaje atípico, es totalmente atípico, porque es de la casta, pero también es un tipo ajeno a la casta, ¿te fijáis? Tiene como su mundo chesterriano ahí, religioso. Es un mundo que es de la casta, pero también se sale de la casta. Es un mundo que no es y no es. Castiga a la casta, le dice: ustedes lo han hecho pésimo, ustedes son unos parásitos. Claro. Le dice eso a la casta en su cara, así que estamos hablando. Ese es un tipo, es un outsider, digamos, de la casta, por darle un nombre a Kast, pero no por eso lo hace más atractivo, porque no es un candidato atractivo. Lo atractivo de él básicamente es su persistencia, es su retórica unidireccional, y eso a la gente en un mundo muy cambiante, donde han fracasado promesas de un lado y promesas del otro,
es muy probable que a esa retórica y a esa mirada de la sociedad le den una oportunidad. Y básicamente por un cansancio o un fracaso de los otros. No por efecto, sino por defecto. No por virtud, sino porque, bueno, está ahí y es distinto a los otros. Y ya hemos probado de todo. Sí. La encuesta... Sí, no, dale. Perdona, las encuestas dicen que Kaiser se les ha ido acercando tanto a Matei como a Kast. ¿Qué razón marcó que la franja y los debates públicos lo beneficiaran sobre Kast? Tiene que ver con lo que estamos conversando, básicamente un candidato muy frío, muy distante frente a otro que se ve campechano, no es muy intelectual, por cierto, de hecho no tiene título, no tiene formación, pero claro, tiene esa cosa media empática del gordito bonachón, digamos. Pero además tiene una virtud que es muy importante en una sociedad que está regulada y regida por el marketing, que es básicamente la novedad. Es un producto nuevo. O sea, es un producto nuevo y eso a la gente ya le llama la atención porque viene con otra mirada. Y en segundo lugar, efectivamente, como tú señalas muy bien, es una persona que es cercana, o sea, es empática, tiene liderazgo. Es una persona que tiene liderazgo y que la gente al escucharlo, y mientras más lo escucha, más le cree. O sea, si tú me dices a mí, oye, Cristian, si acá se le han dado 3 meses más de tiempo para la presidencial, es muy probable que pase acá. Claro. Es muy probable, porque tiene habilidades de liderazgo que a la gente le hacen sentido. No solamente es duro, como es Kast, sino que además es simpático. Exacto. Es buena onda. De hecho, la encuesta de Mayol, la Cosa Nostra, señala que básicamente ese 60%, o más o menos, ¿no? Si ponemos un poquito más del 30%, liderando Janet Jara, el 60% se divide casi en 3 partes iguales, 20 y 20, entre Matei, Kaiser y Kast. Así que podríamos llevar una sorpresa en la primera vuelta. Eso es lo que dice la Cosa Nostra. Sí, bueno, es probable, puede ser. Insisto, las encuestas a mí no me gustan porque están encuadrando la realidad de acuerdo a lo que la realidad conoce. Conoce e impone. E impone a través de la política, a través del mundo empresarial, a través de los medios, a través de nosotros mismos. Nos movemos dentro de un encuadre muy predecible, pero tenemos algo distinto. Y además tenemos, no lo hemos dicho, no solamente un 50% de electores que nunca han votado obligados, sino que también tenemos electores cabreados, o sea, que han tenido, estos últimos 4 años han votado todos los años, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, ya el nivel de bloqueo que tiene la gente respecto de los temas y de la política no es menor. O sea, además hay una lucha de un desgaste de un producto que ha estado todos los años en campaña por largos meses, y eso también te agota el grado de atención que tú puedes tener como electorado respecto de una franja electoral, respecto a un perfil de candidato determinado. Y en ese contexto, obviamente, que una persona como Kaiser, que es nueva, que tiene ciertas habilidades comunicacionales, resulta atractivo. Yo creo que efectivamente a Kaiser le faltó tiempo, o le va a faltar tiempo. Por último, muy breve, Cristian Leporati, académico de la Escuela de Publicidad de la UDP, la Diego Portales, y experto en marketing político. ¿Qué te parece esta polémica? ¿Es artificiosa o no por el uso de la imagen de distintos expresidentes que son, digamos, de la vereda contraria de quien lo está utilizando en su franja? Y estoy hablando de Elwin particularmente, a propósito de RN, bueno, y todo lo que se ha digamos, generado en torno a estas figuras. Ya estaba la pelea por Jaime Guzmán entre la UDI y el Partido Republicano. Mira, es una pelea de la élite que creo que al gran público le da lo mismo, ni siquiera lo entiende esto, no está ni ahí en realidad. Es una pelea de la élite política por proteger sus símbolos que le permiten, en términos de marca, diferenciarse de los otros partidos políticos. Sabiendo, que yo entiendo así las cosas, que los presidentes de la República finalmente son símbolos y bienes, entre comillas bienes, de todos los chilenos y del país y no de un partido político en particular. O sea, yo así cuando hablo de Elwin, más allá de mis dudas respecto a lo que se llamaba como la medida posible, a lo que se definía como la medida posible, bueno, pero era una persona tremendamente igual respetable, que le tocó vivir un momento duro en el país, y creo que es una persona que es parte de todo del país, de la historia de Chile. No es de un lugar en particular, igual que Jaime Guzmán,
y son personajes que son parte de la historia. Entonces, tratar de eso llevarlo a la lucha política es bien burdo, pero es propio, yo diría, de la élite política que está un poquito desesperada, está atemorizada frente a nuevos contendores como Kaiser, como un Kast también, que si bien lleva años en la política, como rostro político también se ve como nuevo. Entonces, están apareciendo partidos políticos, están haciendo mejor las cosas. Uno también pregunta al Partido Socialista con el Frente Amplio. O sea, el PS tiene pesadilla con el Frente Amplio, porque en el fondo dicen, ¿por qué el Frente Amplio existe cuando estamos nosotros? ¿Por qué la gente joven no quiere al PS? Bueno, deberían preguntarse por qué no van al PS. ¿Tienen algún problema dentro? ¿No? Por eso los cabros jóvenes prefieren el Frente Amplio o pasar derechamente a la extrema derecha o a la nueva derecha, como le dicen, o a la ultraderecha. Bueno, siempre el joven busca lo distinto, lo antisistémico. Bueno, Cristiano, un agrado conversar contigo. Vamos a seguir atentos a esta franja, a ver si eso marca diferencia, sobre todo por la particularidad de esta elección, que la mitad del electorado no ha votado antes, no sabemos cómo va a reaccionar. Estamos haciendo supuestos a partir de encuestas que también se basan en supuestos y en una campaña que también se basa en supuestos. Así es. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian Leporati. Un abrazo. Un abrazo, cuídense. Chao. Chao. Vamos a una pausa, ya regresamos con más contenidos acá, a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Si uno revisa los programas de los candidatos presidenciales, seguridad, justicia, defensa aparecen de todas maneras en los primeros lugares. Por supuesto, las políticas sociales ya marca diferencia. Hay temas de género, temas de minorías, en fin, bueno. Pero de esto vamos a hablar con nuestra invitada de hoy.
fundamentalmente seguridad, justicia y defensa y otros temas más. ¿Con quién, Daniela Figueroa Videla? Con alguien que le ha tocado una responsabilidad mayor, y me imagino que hay mucha confianza de parte de la candidata Janet Jara y todo su equipo, justamente en la jefa de contenidos de la campaña presidencial de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Camila Miranda. ¿Y por qué digo esto? Porque ella fue la encargada además de redactar y armar finalmente esta nueva versión del programa de Janet Jara. Camila, ¿por qué dije Catalina yo? Cambié, tenés que ver a Catalina. Camila Miranda, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. A mí me tocó asumir la responsabilidad, pero la hice con un gran equipo. O sea, tuvimos 26 comisiones temáticas y además hicimos una gira nacional que se llamó Soluciones para Chile, donde escuchamos a 4.000 personas en unos informes que están subidos, de hecho, en la página donde se recorre, se visita de manera textual las respuestas que daban sobre problemas comunales, regionales, y el ejercicio que nos parecía más interesante, que era si usted fuese presidente o presidenta de Chile por un día y pudiese tomar una solución, ¿cuál haría? Así que les invito ahí a revisar en janetjara.cl. Interesante esos informes. Eso que aclaras, Camila, porque ese levantamiento del territorio fue lo que realizó en el último periodo Janet Jara, porque había sido tan criticada y tan presionada porque no estaba la última versión del programa, que es bastante sólido. Estamos hablando más de 300 páginas, ¿no? O sea, estamos hablando de 383 medidas concretas. Perdona, medidas. De todas maneras, cuando presentamos en el nuevo ciclo la candidatura el 18 de agosto, cuando se inscribieron también las otras, ingresamos los lineamientos programáticos que están también contenidos en este texto final, y ahí ya estábamos hablando de 173 medidas, así que avanzamos en hartas más. Con aterrizaje al Así es. tierra, y poner la pelota al piso, dicen los futbolistas. Mira, yo quiero partir, Camila, preguntándote a partir de la experiencia. Bueno, esta noticia ocurrió hace un par de días, pero todo el mundo sigue comentándolo. De hecho, hoy lo estuve comentando con un taxista que me acarreó al metro. Y es el caso de este señor como de 76 años, que frente al famoso accidente, este terrible accidente ocurrió en Recoleta, en la cual unos delincuentes iban arrancando y golpearon a un furgón escolar y mataron a un niño menor de edad escolar. Bueno, ese caso... El primero que quedó detenido era un señor de 76 años que vio un asalto de ese grupo antes y los empieza a perseguir como una manera de apoyar a la víctima, ¿no? Una mujer. Y arrancando de él, este auto choca con el furgón. Bueno, se le detuvo por el delito de usurpación de funciones porque era carabinero, a PDI que le corresponde perseguir al delincuente. O sea, ¿qué señal da esto a la legítima defensa de terceros que está consagrada en las leyes? Cuando un teniente coronel de Carabineros dice que es delito asumir la función propia de la policía. O sea, si yo defiendo a un vecino que lo están asaltando, estoy cometiendo un delito. ¿Cómo se interpreta esto? A ver, creo que hay que distinguir cosas, porque una cosa tiene que ver con la autotutela, que es una cosa que ha estado a propósito de varios acontecimientos sobre la alfombra, porque una cuestión es retener a alguien, no me estoy refiriendo todavía a este caso, y otra cosa es tomar la justicia en las propias manos, violentar, etcétera, etcétera. Entonces ahí haría una distinción, porque una cosa es efectivamente colaborar y otra cosa es asumir una función que no corresponde, y en el Estado de Derecho nosotras y nosotros de alguna manera en un pacto medio abstracto hemos decidido que el Estado detente el poder de control, y en ese sentido las fuerzas policiales, las fuerzas armadas en general detentan ese poder, ¿cierto? Y nosotros como ciudadanos decidimos no detentarlo, y por tanto que hayan unas fuerzas que tienen que preocuparse y ocuparse. ¿Qué pasa en algunos casos donde esa respuesta no es oportuna? Por supuesto, por un lado genera frustración y también moviliza a algunas personas a tomar la justicia por sus propias manos, y yo haría una invitación, y lo hacemos desde la candidatura, justamente fortalecer las policías y su capacidad de respuesta para que no tengan que ser las personas las que busquen cómo defenderse. Entonces eso como un primer punto. Respecto al caso en concreto, primero mandar nuestras condolencias a las familias, a todas las personas aquí afectadas, y aquí efectivamente se trata de unas personas que están robando, escapan y
pasa este terrible accidente. Y claro, cuando tú dices Carabineros presenta un recurso, me imagino, una denuncia por usurpación de funciones, sin conocer tanto los detalles de todo el caso, si es que hubieron otras complicaciones, tiene que ver justamente con la percepción, a mi parecer, de las personas de cuándo tiene que actuar y a tiempo las policías, y lamento que haya tenido vio un asalto, que hacer eso, claro. Él vio un asalto a una mujer y persigue a los tipos. Eso es todo lo que hace. No los detiene. Además eran 3 muchachones de 20 añeros o menos. No, 30 tenía uno. Bueno, pero él tiene un señor de 76 años. O sea, nadie puede decir que los capturó o les hizo algo. Los persiguió. Eso fue todo. Y bueno, el asunto está que él tiene que ir ahora al tribunal, lo van a citar, en eso quedaron, va a pasar tiempo seguramente para eso, pero la señal que se da de que el ciudadano no tiene derecho a defender a otro ciudadano, pero si está en la ley, la legítima defensa de terceros. Claro, pero la legítima defensa, no olvidemos que aplica en términos de que haya una proporcionalidad entre la forma en que se te violenta y la manera en que tú reaccionas. Y en este caso, efectivamente, una persona, yo creo que buscando ayudar, se pone a perseguir a otros, que es una labor que tienen los policías. Yo he visto gente corriendo detrás que le robó el celular al amigo. Sí, por supuesto. Si yo hago eso, cometo delito. No lo es necesariamente, pero una persecución en automóviles es una entidad mucho distinta de que salir corriendo a perseguir a alguien, porque puede exponer a otras personas. Pero aquí lo importante, a mi parecer, es que necesitamos tener policías suficientes y desplegadas para que intervengan a tiempo y para que ojalá prevengan efectivamente que se cometan este tipo de delitos que terminan y resultan en situaciones bastante graves como la pérdida de una vida. Y acá, en realidad, cuando me imagino Carabinero y Fiscalía inicia el proceso de investigación, la otra persona va a tener todo el derecho a defenderse y decir en qué contexto estaba interviniendo, y ahí yo quiero confiar efectivamente en la justicia, que con los antecedentes adecuados hayan resultado adecuados y acordes al caso, ¿cierto? Porque ahora, si uno lo mira así en perspectiva, hay que ver todos los antecedentes, y me parece importante también que aquí hay una labor, sobre todo en la Fiscalía, de la investigación y los antecedentes que se aportan para que después hayan consecuencias, y aquí no me refiero a la persona de 76 años, sino a las personas que cometieron el delito. Ahí va la segunda pregunta. La preocupación que efectivamente hay sobre la justicia. Lo primero, la señal que se da con el respecto al señor de 76 años, que te puedes meter en un lío para tratar de ayudar a una persona que es víctima. Porque lo perseguiste, se cayó y se pegó en la cabeza. Y uno se puede exponer también a situaciones... Entonces, o sea, la ley te dice no ayudes. No, la ley... Por tu propia protección, no te metas. No, la ley es un poquito más clara en que si es que uno quiere intervenir, lo haga, primero hay que protegerse a sí mismo, y lo otro tiene que ser equivalente y proporcional a la situación que está ocurriendo. Yo aquí espero que efectivamente la justicia, con los antecedentes sobre la mesa, resuelva bien. Y respecto de las personas que efectivamente estaban cometiendo un delito, porque estaban escapando de un robo, que se pongan todos los antecedentes, porque muchas veces no hay resoluciones efectivas y uno tiene la percepción de que los detienen y luego salen, porque tiene que ver justamente con qué antecedentes se le ponen al juez para dirimir y decir, ¿sabe? Buen punto. Esta es la sanción que le corresponde a tal persona y por tanto que se cumpla la pena. Mira, ahí está la segunda pregunta. Estos tipos, jóvenes, uno tenía 30 y tantos, los otros 20añeros, 20 veces estaba detenido uno por violencia y suelto. ¿Qué responsabilidad tiene un juez de garantía que suelta a un delincuente que 20 veces ha estado en el tribunal y lo siguen soltando y sigue atacando y ahora mató a un niño? Aquí voy a hacer un poco de lo que no me corresponde como encargada programática, pero los jueces y las juezas resuelven en virtud de los antecedentes que se presentan, y hay una entidad que puede ser una persona, el Ministerio Público, de acuerdo al tipo de delito, que presenta los antecedentes y dice cómo estos antecedentes dan cabida para que se configure tal delito, y con eso un juez dice, bueno, considerando todas las partes, lo que le corresponde es tal sanción, se pone esa sanción, que puede ser cárcel u otra cuestión, y esa se tiene que cumplir. Entonces, el juez en realidad determina en virtud de antecedentes que están sobre la mesa. Por eso varias veces en la conversación programática de seguridad se dice cómo se le da mayor y mejores atribuciones a Fiscalía para que investigue adecuadamente, ponga información sobre la mesa a tiempo, y por tanto que las resoluciones sean concordantes con lo que las personas están percibiendo que sucedió y que hayan sanciones efectivas. Entonces, una cadena de procesos en la que interviene el juez en virtud de unos antecedentes que se ponen sobre la mesa, y después hay otra
parte, que es el cumplimiento de las penas. Y acá han habido algunos casitos que yo creo que son los más excepcionales de gente que después se escapó, un caso durante este año, y que este es el caso de una persona, un extranjero que entra como, así es, y que estuvo retenido un tiempo y después lo liberaron. Alberto Carlos Mejía, creo que se llama. Así es. Sí. Entonces tenemos la otra fase que es el cumplimiento efectivo de la pena, y nosotros también preocupados de esa dimensión quisimos tener algunas medidas para fortalecer la formación de gendarmería. Gendarmería por mandato constitucional es que tiene que resguardar que se cumpla la pena, pero además la reinserción social. Y hoy día las formaciones son muy acotadas y no hay necesariamente diferenciación en las ramas de estudio. Entonces nosotros queremos que gendarmería efectivamente hay algunos que estén muy enfocados en el cumplimiento de la pena y otros que estén muy enfocados en la reinserción, porque así también disminuimos el contagio criminogénico que se da en las cárceles, y también generamos un beneficio social al respecto. Entonces aquí hay que mirar todas las etapas, ¿cierto? Sí, por lo mismo, Camila Miranda, jefa de contenidos de la campaña presidencial de Janet Jara. Esa visión integral no la hemos visto en todas las campañas, algunos solo apelan a lo punitivo, y ahí me quiero detener y quiero hacer una suerte de analogía, porque me parece que es injusta y reduccionista. Así como cuando se habla de los atributos de la candidata, porque es empática, carismática, simpática, buena para la cumbia, creen que eso niega y elimina del todo, digamos, su capacidad para liderar, su trayectoria en el mismo mundo, digamos, público, que lo hemos visto. Ella surge, además, lo sabemos, de nuestra casa de estudio, y sus capacidades políticas. Y creo que ese es un reduccionismo enorme y creo que hay que advertirlo. Mucho lo hacen los hombres. No es que es súper simpática, pero ya. Hago esta analogía porque algo similar pasa en el mundo de la seguridad, donde se cree que solamente lo punitivo, perseguir delitos, es la solución. O metamos todos a la cárcel que puede estar en un barco así de ridículo y costoso, o en medio de un desierto. El énfasis que hace la candidata, el oficialismo y la democracia cristiana, se centran además en algo que siempre olvidamos en este país porque somos reactivos, que es la prevención. Desde la violencia en la primera infancia, luego también todas las aristas, fronteras, qué sé yo, y algunas medidas que, digámoslo, que todavía están pendientes y uno no entiende por qué, que es la forma en que se levanta el secreto bancario para la ruta del dinero. Quiero hablar de la visión más macro, y si quieres tú, Camila, la bajas a las propuestas propiamente tal. Sí. Bueno, Janet Jara ha sido muy clara en decir que no basta con la conversación de mano dura si esa no es inteligente. Y la inteligencia a veces uno la puede asociar solo con tecnología y otras veces a todo lo que se requiere efectivamente para perseguir la finalidad de los delitos. Y creo que el crimen organizado nos ha traído varias señales de dónde hay que poner el foco, porque vemos las expresiones del crimen organizado, toma de lugares, delitos que son muy horrorosos, que terminan en homicidios, mucha arma de fuego. Pero la pregunta es, ¿por qué vinieron a Chile esas bandas? ¿Qué es lo que buscan en Chile? Y entonces perseguir la ruta del dinero es esencial porque son bandas que persiguen, ¿cierto?, enriquecerse. Y para eso hay que buscar todas las cadenas que nos permitan adelantarnos para cortar ese incentivo, y de la mano de cortar ese incentivo que requiere inteligencia del Estado, mayores capacidades, ahí teníamos duplicar el control de aduanas, también fortalecer la tecnología en frontera. Está toda la dimensión de cómo evitamos que en los barrios terminan siendo vulnerables a estas situaciones de violencia, por falta de oportunidades en la juventud, también por falta de espacios adecuados para convivir. O sea, donde uno vive también le da percepciones de seguridad, permite que hayan otras posibilidades de desarrollo. En ese sentido, tenemos un fortalecimiento de los programas que permiten rehabilitar los barrios, eso nos parece fundamental, y programas para oportunidades para la juventud, en términos de programas de reinserción social, programas de prevención para la juventud, pero también oportunidades. Hay muchos jóvenes que hoy día no ven muchas oportunidades respecto de pasar por la universidad y después qué se hace, o de empleabilidad, y entonces esto tiene que ser un paquete, porque hay que ir, ¿qué es lo que permite que estas bandas proliferen? Y por otro lado, cómo fortalecemos nuestra cohesión social, nuestra convivencia cotidiana para evitar que la juventud atienda ese llamado, dándole oportunidades. Y la injusticia, perdona, como cultivo también para la violencia.
Por supuesto, los barrios son una perfecta expresión de esa percepción de injusticia. O sea, hay barrios que efectivamente todavía no tienen a veces cemento en algunas calles y uno dice, ya, pero estamos en el 2025, pero eso pasa en Chile. O hay efectivamente lugares donde no hay casi espacios verdes, o se construyen lugares donde habitan muchas personas y no hay espacio para los cuidados, para servicios básicos, y eso es esencial para pensar la ciudad y evitar que la inseguridad entonces aflore, porque aquí hay que diferenciar. Tenemos un dilema de problemas de seguridad que se han ido profundizando con el crimen organizado, que tiene otras lógicas, que dispone de mayor dinero, de mayores armas, otras estrategias, y tenemos la percepción de inseguridad. Y todos los estudios muestran que la percepción de inseguridad no necesariamente las combates con cómo combates los dilemas de falta de seguridad, sino que tiene que ver con el contacto, con los espacios que se habitan, con ver que hay respuestas oportunas. O sea, son otras variables que hay que poner aquí para abordar esas dos dimensiones. Entonces, cambios en los tipos de delitos y por otro lado la percepción de inseguridad, que además afecta efectivamente la confianza, que uno empieza a desconfiar de los que están al lado, uno sale con el celular y ya está como protegiéndolo porque, y yo creo que nadie quiere vivir de esa manera, y entonces hay una invitación a cómo generamos un ecosistema de respuesta a la seguridad y la inseguridad que nos permita tener tranquilidad. Y eso nos parece esencial, por eso el programa recorre distintas dimensiones, desde el control fronterizo, en todo el tipo de frontera, no solo el norte, por eso estamos hablando también de control portuario, también tenemos unas fronteras cordilleranas que son complejas, tenemos de la cordillera al puerto, entonces hay zonas donde ahí se aflora efectivamente el crimen organizado por el tipo de geografía que tenemos prevención, tenemos una preocupación no solo por más cárceles, sino también mejorar la capacitación de gendarmería, estamos hablando de mayor dotación policial, estamos hablando de perfeccionamiento en las carreras, de duplicar las matrículas, estamos hablando en materia de defensa de fortalecer la articulación. Esto es un debate que se ha abierto en los últimos años de lo débil de nuestra inteligencia, y cuando el crimen organizado es mucho más inteligente que tú, por supuesto, que avanza con mayor determinación. Y estamos hablando también de justicia, que en el otro capítulo, cuando no lograste prevenir, ocurrió el delito, ¿qué pasa después, cierto? Entonces tenemos por un lado la implementación de los nuevos servicios de atención a las víctimas. Nosotros además y pusimos en el foco en generar 3 oficinas especializadas, unas vinculadas a víctimas de crimen organizado porque son de otra entidad, también un abordaje especial a las personas cuidadoras que buscan justicia en distintas dimensiones. Esto eran las antiguas corporaciones de asistencia judicial que se modifican y pasan a una estructura más potente. Entonces tenemos la del crimen organizado, particularidades para el cuidado y también una dimensión vinculada a personas víctimas de delitos vinculados con violencia o crímenes de odio, que nos parece importante también en el contexto que son vivimos. todas jurídicas. El aspecto... Cuando uno va y estaba la civil, ¿Sí? la Claro. familia, estamos agregando unas adicionales. ¿Qué pasa con el aspecto de salud mental, de psicología? Me acuerdo cuando ahora el candidato a diputado, Gustavo Gatica, con toda su labor que realiza en esta comuna, en Estación Central al respecto, ¿no? Él en calidad también de psicólogo. Sí. Eso también se pretende integrar porque a veces justamente parece muy frío todo este tema que es papeleo, son cosas técnicas, donde la víctima en sí queda muy aislada y muy abandonada, incluso más allá de que esto toma tiempo, que son distintas etapas, pero también somos seres integrales, la parte de la salud psicológica integral, digamos, es necesaria. Ahí hay una dimensión que es la atención jurídica y lo otro, según los tipos de delito de que uno es víctima, existen hoy día algunos programas, nosotros algunos queremos profundizarlos, que haya atenciones efectivamente de acompañamiento adicional, porque efectivamente es distinto ser víctima de violencia de género que ser víctima de un delito de crimen organizado, o sea, eso deja efectivamente signos en los cuerpos, en las mentes, y es importante también tenerlo en consideración para que haya una percepción más integral de justicia. Así que por eso pensamos este programa viendo todas las dimensiones de la cadena y quizás a veces puede ser no tan popular ver todas las dimensiones de la cadena, pero yo creo que lo que esperamos todas las personas es no necesariamente estar siempre reaccionando después de que ocurren las cosas, sino que dejen de ocurrir las cosas. Una vez se sorprende de hitos y dice, oye, pero ¿cómo fue posible esto? Y bueno, necesitábamos poner el Estado al día en varias materias para estar al día
con la inteligencia que tienen las bandas criminales, necesitamos responder con justicia acertada para la población para que se sienta que efectivamente el Estado responde y no tenga que ir a intervenir directamente y se exponga efectivamente o a acciones judiciales o en su bienestar físico. Entonces, creemos que la seguridad la tenemos que abordar de manera integral y eso es con firmeza, con rigor y con inteligencia. No se desprende una de la otra. Exacto, por eso hacía la introducción al inicio, que creo que se reduce. En los programas de los candidatos, revisando algunas cosas en materia de seguridad, acá hay un énfasis que es lo que más novedoso en relación a los demás. Los demás están insistiendo mucho en la persecución del crimen. Sí. Donde hay harto que avanzar, pues no puede ser que una persona esté 20 veces frente a investigado por un fiscal y que al final, en alguna instancia, por algo que pasa, queda libre. Eso que pasó con el accidente que murió un niño, deberían decirnos que o falla la fiscalía o falla el juez, pero o la policía, pero no puede ser que una persona que tiene 20 detenciones por violencia esté libre. Claro. Es una primera cosa. Lo otro es anticiparse, porque si uno en los territorios están desamparados, bueno, territorio abandonado es copado por el narcotráfico en el crimen organizado. Esa es la estrategia de ellos. Y ese punto no está muy abordado por otros candidatos. ¿Cómo van a marcar esto que me parece correcto como apreciación? ¿Cómo lo van a aterrizar para que eso salga algo Eso es lo que planteé yo recién, pues, Alejandro. Claro. Lo planteé yo y lo respondió recién Camila. Pero a ver, es que la intención general es una cosa, el objetivo. Las acciones concretas. Las acciones. Por ejemplo, Mike Nichols habla de campos deportivos para que los jóvenes tengan otro incentivo. Sí. Otros dicen empoderar a las juntas de vecinos, las uniones comunales, juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, en funciones específicas. Empoderar en el fondo a la sociedad civil en el territorio. ¿Cómo se avanza en esa dimensión? Quiero relevar 3 al menos. La primera, que nuestra orientación es que salen los narcos y tiene que entrar el Estado, porque de lo contrario se los vuelven a tomar. Y tenemos una política para recuperación de viviendas que ha sido una iniciativa que de hecho el diputado Winter ha puesto sobre la mesa activamente y nos parece importante tenerla en consideración. También cuando hay un operativo policial, y esto nos lo han dicho muchos alcaldes y alcaldesas, si a veces no tiene iniciativa de ellos, no se coordina la respuesta más integral, como hay un operativo policial, pasa lo que tiene que pasar ahí, pero después no hay operativos de salud, no hay operativos de deporte, o sea, ese barrio queda entregado a que venga otra banda, se lo tome y se cosa de tiempo nomás. Entonces hemos dicho, sale el narco, tiene que entrar el Estado. Y ahí paso a las medidas más concretas. Hemos planteado una política de canchas y plazas para todas las comunas del país, en al menos un barrio en cada comuna del país, como un compromiso que podamos cumplir concretamente y que después nos puedan decir, ¿sabe? Esta nueva, porque no queremos hacer compromisos, y esto ha sido enfática Janet Jara, compromisos que no se pueda cumplir. Por eso se llama un Chile que cumple. Frustración en la ciudadanía, que uno prometa cosas que no puede cumplir porque no tenía la plata, no tenía proyectadas ciertas contingencias. Entonces hicimos un programa que es muy transparente en decir cómo se hacen las cosas y cuáles son las metas. Así van a verlo en salud, en educación, en todas las materias. Ese fue un criterio que nos parece que permita empezar a recuperar puentes de confianza con la ciudadanía. Porque hay mucho en el debate presidencial de que uno dice promete el cielo y después no se puede cumplir ese cielo en la tierra. Entonces, en materia de canchas y gimnasios, como decía, también tenemos una política de incentivo hacia la juventud. Hemos diseñado un programa que se conecta también con la política de crecimiento, que tiene que ver con una red de 70 liceos técnicos. Nos parece que hoy día devolverle el sentido a la educación tiene que ver con combinar con los tiempos modernos, o sea, como hoy día programando, hay jóvenes que aprenden a programar antes de salir del colegio y lo hacen y después dicen, ¿y para qué voy a ir al colegio si esto lo aprendí? Entonces, ¿cómo incentivamos efectivamente que esos nuevos conocimientos que generan atención signifiquen una oportunidad porque te lo reconoce la sociedad? Entonces, tenemos una red ahí de 70 liceos técnicos pensando en esa perspectiva, y aquí uno puede combinar distintas variables. Y pusimos algo interesante que yo aquí agradezco al equipo de cultura, que nos desafiaron a decir, también hay que transversalizar la cultura.
Es decir, no es la cultura solamente la política para quienes trabajamos en las materias de arte, patrimonio y cultura, sino la cultura sirve en prevención, la cultura sirve en educación, y de hecho hay una medida en materia de prevención que tiene que ver con el fomento de actividades culturales para justamente tener presencia en esos lugares y incentivar a los jóvenes a tener otras actividades. Entonces, eso fue una convocatoria que nos hicieron como provocación de que viéramos la cultura de otra manera y nos pareció muy atingente y pusimos ahí una medida vinculada a prevención con la cultura. Y ahí para ponerte 3 ejemplos, porque hay varias otras medidas que aquí recorren el programa que tienen esta perspectiva de hacer combinar y dialogar la respuesta del Estado. Porque nos parece que un Estado que es grande, que tiene capacidades, tiene que poder coordinarse para responderle a las personas, y de lo contrario efectivamente está fallando, y eso alimenta la desconfianza, y con toda razón, de las personas en la política, en el Estado, en la democracia. Camilo, quiero hacerte una pregunta que tiene más que ver con el corte político electoral, y que está relacionado con las 2 figuras de las primarias del sector del oficialismo. Por supuesto estoy hablando de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, y la propia candidata hoy oficialista, Janet Jara. Uno es cuando Janet Jara le puso una nota 5 de 10, que es muy mala nota, digamos que podría ser un rojo, porque es un 3,5 de la escala al 7, a la labor de ya no solo Carolina Toá como figura, porque quería quizás desprenderse de ella en las primarias, y se entiende, sino más bien en el sentido de también la nota que le ponía al gobierno, ¿ya? Entonces, cómo ella se desprende de esa nota que ella misma le pone respecto a esto que se escucha, que ella es la candidata de la continuidad, ¿ya? Y por otro lado, tomando nuevamente la figura de Carolina Toá, cómo toma el comando, ya no solo Janet Jara, y sobre todo en este ámbito que nos hemos detenido, que es la seguridad, el hecho que diga que la izquierda le tiene alergia justamente a esta área, porque tiene temas ahí, obviamente, con la violación de los derechos humanos y la represión durante la dictadura, no así la derecha. Sobre todo en términos de relato, cuando estamos a muy pocos días de las elecciones. Sí, mira, en esto Janet Jara ha sido sumamente clara. Primero ha dicho que el problema de la seguridad no es de izquierda ni derecha. Tú puedes encontrar soluciones de izquierda o de derecha a los problemas, y eso hay que ponerlo en el debate público, porque tú puedes hablar de infraestructura crítica poniendo distintos criterios sobre la mesa, y eso marca las diferencias. Entonces, primero, eso no es solo si alguien se preocupa de prevenir y el otro de la policía, sino que dentro de esos temas pueden haber distintos caminos, como hay distintos caminos para prepararse un café. Entonces, eso primera cosa, y ha sido clara Janet Jara en que este es un problema transversal de la población. Segundo, ha sido también clara en hacer una crítica al gobierno, en el sentido de que ha dicho que no fue una prioridad desde el primer momento, y esto es algo que ya ha estado parte de los debates o las cosas que el mismo presidente ha hecho como evaluación. Entonces, no es algo nuevo. Y por otro lado, la preocupación de Janet Jara, a propósito de su experiencia gestora en el Ministerio del Trabajo, de poner en diálogo a personas muy distintas para sacar adelante cosas que venían retardadas de hace 12, 10 años, como la reforma previsional, muestra que cuando hablamos de cómo sería el gobierno de Janet Jara, no estamos hablando de un gobierno de continuidad, porque en realidad ella representa efectivamente la capacidad de cumplir con lo que se compromete. Y en ese sentido, 40 horas, el aumento histórico en salario mínimo, y por eso mismo nos hemos puesto desafíos como el ingreso vital y otras materias, construyendo un programa que dice concretamente cómo se hacen las cosas, y ahí hay un marco de diferenciación. Y por otro lado, en el contexto más general, cuando efectivamente uno se pregunta qué viene, ¿cierto? Hemos tenido una experiencia intensa estos últimos años entre movilizaciones sociales, intentos de cambio constitucionales que no resultaron, estabilización económica, y la pregunta es qué viene. Y eso es lo que se juega en la elección presidencial. Vamos por un camino donde efectivamente la política sirve para resolver cosas, y por eso hago carne lo que Janet Jara no ha declarado, ha hecho, de sacar adelante cosas que permiten como el aumento de pensiones, o empezamos una discusión de qué recortar y hacia dónde ir, que para mí es lo que representa José Antonio Kast, mucha incerteza en materia justamente de la reforma previsional, o que no sean capaces de explicar lo que plantean recortar en términos económicos, qué es lo que van a recortar, de qué manera. O sea, yo creo que el debate, después de tantos años de discusión política democrática, donde todos hemos participado de alguna manera, opinando, votando activamente el último año, merece que haya unas respuestas más claras de cómo se van a hacer las cosas, y eso es
lo que garantiza y ofrece Janet Jara, y por eso no tiene nada que ver con continuidad, porque creemos que estamos en una nueva etapa, que los 4 años que vienen hacia adelante pueden ser de 2 sellos muy distintos, y en ese sentido Janet Jara efectivamente en su experiencia vital, desde dónde viene, lo que ha logrado, da garantías de poder hacer cambios concretos. Bueno, de hecho, el gobierno actual partió de la teoría de que primero hay que cambiar la Constitución, cambiando la Constitución aterrizamos para abajo. Ahora no está el tema de la nueva Constitución, sino que mejorar la gestión y hacer gobierno desde los problemas de la gente. Por eso que te decía, es interesante el enfoque, pero lo que quizás recomendable, la participación social. Sin ciudadanía no va a haber política de seguridad. El carabinero no va a llegar nunca antes de 2 horas, no hay suficiente PDI, las guardias municipales compran otras funciones. Se necesita que la sociedad se organice por barrio para mejorar la seguridad y recuperar los territorios con un ejemplo, política integrada. Por ahí escuché a May Nichols, me gustó la idea. Si tú tienes un plan nacional de deporte y campos deportivos en todo Chile, le tienes un aliciente, lo vinculas con el sector privado, los clubes profesionales, que hagan un seguimiento de lo que pasa en el deporte en los barrios para seleccionar talento. Es un aliciente, muy poco lo van a lograr, pero va a haber un reclutamiento. Entonces necesitan la cooperación incluso público-privado. Bajamos, aterrizamos, es la política de la solución de problemas concretos, pero en forma creativa. De hecho, considerando que el problema de la percepción de inseguridad muchas veces se tiene que abordar desde el contacto, entonces tenemos, claro, actividad, etcétera, pero también en materia ya más solo de seguridad, nosotros proponemos una guardia de proximidad comunitaria, que tiene que ver a propósito de todo el debate que se está haciendo sobre ley de seguridad municipal, y esto es un modelo que existe en hartos otros países. Cuando tú respondes efectivamente a tiempo a la población, efectivamente vas combatiendo de mejor manera, y en el otro momento nosotros hablamos de inteligencia comunitaria, porque las personas saben dónde ocurren las cosas, eso lo saben. Y entonces, ¿cómo combinamos esos conocimientos para que efectivamente después la labor policial sea efectiva? Entonces eso también lo tenemos en el programa, que es la Guardia de Proximidad Comunitaria, tomando buenos ejemplos de otros países donde eso ha logrado efectivamente enfrentar la percepción de inseguridad y además permitir que haya coordinación más eficiente para los activos policiales. Entonces eso también nos parece importante ponerlo sobre la mesa. Respecto a la proximidad, y con esto nos despedimos, Camila Miranda, queremos tener nuevamente a la candidata Janet Jara acá en el estudio. La tuvimos para las primarias. Después nos echó al olvido. Queremos tenerla aquí para conversar más en detalle con nosotros a días, ojalá no, por supuesto, de la primera vuelta. Y si no, para la segunda. Gracias, Camila Miranda, jefa de contenido de la campaña presidencial, por supuesto, de la candidata Janet Jara. Muchas gracias, Camila. Que te vaya muy bien. Y nosotros nos despedimos, Alejandro Guillé, y será hasta mañana jueves. Daniela Figueroa Videla. Alejandro Guillé Álvarez, que viste y calza yo. Que te vaya muy bien. A la madre. El único cierto en mi vida, te voy a decir, mi única certeza. Chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.